Bienvenidos amigos, hoy es un video especial y un video distinto a lo que los tengo acostumbrados porque estoy iniciando la historia de Resident Evil 2 versión remasterizada que ya está disponible en el Game Pass, de la misma manera que ya está disponible la versión remasterizada de Resident Evil 3 Nemesis. Si hay una franquicia, una saga que ha marcado mi historia como gamer desde muy joven, es precisamente los sucesos y la historia de Resident Evil, principalmente los sucesos de Raccoon City. Recuerdo que el primer título que tuve en mi mano luego de estrenar la consola, la PlayStation 1 o la PlayStation X, fue precisamente Resident Evil 2, que en aquel entonces venía con dos discos. Venía un disco con la historia de Leon Kennedy y el otro disco era la historia de Claire Redfield. Y ya vamos a ver por qué son dos historias distintas que se entrelazan al final. Y aquí nos están mostrando las imágenes o los sucesos de este conductor de un remolque de combustible que también se dirige a la ciudad, ignorante de lo que está pasando. Y en el trayecto se topa con este zombie que va a complicarle muchísimo las cosas. En el juego original, este conductor es el que, por un accidente, es el que divide a los dos protagonistas de la historia. Los separa en la historia para que cada uno vaya por un camino diferente. Y aquí nos están mostrando precisamente qué fue lo que pasó con ese conductor de una manera bastante rápida para que conozcamos cómo fue que se infectó con el virus T. Pero el objetivo principal de estos gameplays que te voy a mostrar a continuación no es tanto mostrarte mi experiencia jugando el título, sino que voy a aprovechar de mostrarte la mecánica de Resident Evil, de cómo puedes enfrentar y puedes superar los desafíos y los jefes y los enemigos en este juego, para que puedas concentrar tu atención en la historia que es tan buena, que es tan entretenida. Así que iniciamos la historia con Leon Kennedy, que se está acercando también a la ciudad. Es su primer día de trabajo como policía en el departamento de Raccoon City. Y se acerca a la misma estación de combustible, la misma estación de servicio, para repostar, y empiezan los sucesos, empiezan los problemas. Vamos a ver. ¿No hay nadie? Claramente. Aquí vemos un coche patrulla. No están los policías a la vista, ya se empieza a escuchar los primeros forcejeos. Así que vamos a iniciar. Recuerda que Resident Evil es un juego que se basa en la observación. Es un juego que, aunque está marcado el trayecto, es decir, tienes que seguir obligatoriamente el sendero que te marca la historia, aún así tienes que tener los ojos abiertos y estar atento a los detalles de tu entorno para conseguir recursos y también para entender por dónde tienes que avanzar. Así que vamos a entrar en el modo historia inmediatamente para explorar la parte interna de la tienda y ver qué sucede. La verdad es que lo que vaya a pasar a continuación no me va a sorprender, porque en los días de lanzamiento tuve la oportunidad de jugarlo y lo jugué en PC, ni siquiera lo jugué en consola. Así que ya conozco bastante bien el título y por esa razón quiero compartir contigo la mecánica para que puedas disfrutarlo con tranquilidad. Entonces ya sabes, sigue el sendero, explora bastante tu entorno, disfruta los entornos que son muy detallados. Y si ves algo que brille, no dudes en cogerlo. He dicho quieto. ¿Necesita ayuda? Aléjese, yo me ocupo. ¡Usta! Ok, cuando lo jugué en PC, sin duda se veía un poco más definido. Ok, aquí empieza la dinámica. Vamos a apuntar a las piernas para poder imposibilitar el avance. Y luego, a la parte más sensible, pero aún no, ya está listo. Okay. Y ahí ahorramos bastantes balas, así que vamos a avanzar. Te necesitamos la llave
El inventario es con Y. Ok, ahí tenemos los dos elementos. Todavía está vivo, así que vamos a evitarlo. Ahí está la puerta. Tenemos que utilizar la llave. Y no vamos a enfrentar al zombie porque no quiero gastar más balas, así que vámonos. Ahí está el compañero levantándose y vamos a evadir. Vamos a evadir. Tenemos que evitar mayores conflictos y ahí está Claire que llega también a la estación. ¡Al suelo! Recuerda, la intención es ahorrar todos los recursos posibles. Si puedes evadir a los enemigos, ¿Estás bien? hazlo, Sí, eso porque creo. de esa manera vas a poder ahorrar Ya me las darás. balas y recursos que vas a necesitar más adelante en los niveles más complicados. Ya a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es disfrutar de la historia. ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate. De la misma manera que ocurre en el juego original, ellos también usan una patrulla para huir. Y ahora con estas escenas podemos entender lo que jugamos el juego original, entendemos cómo fue que consiguieron la patrulla En la comisaría. y dónde estaba estacionada. Así que esos pequeños espacios de historia quedan aquí resueltos, ¿no? ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. Bienvenidos a Raccoon City, hogar de Umbrella. Qué espectáculo. La verdad que sí, que regresar a esta historia para mí es, la verdad, fenomenal. Y con estos gráficos, ¿no? Me alegra mucho que hayan tomado la iniciativa de remasterizar y crear este título con mejores gráficas, porque en definitiva es uno de los mejores juegos de Capcom. Si no es que es el mejor, la mejor saga. No soy muy amigo de las películas, creo que las películas son muy exageradas y se distorsiona bastante el concepto original. El suspenso que tenía los juegos de PlayStation era impresionante. De verdad que te metían de lleno en la historia y la banda sonora y todo lo que te mandaban a hacer, todos los puzzles, todo lo que tenías que resolver, te metían muy, muy profundo en el juego y te mantenían en zozobra y te mantenían en suspenso. En estas versiones se ha suavizado un poco ese gore, ese suspenso de los juegos originales, pero sigue siendo muy bueno, la verdad. Dios mío. Espero que de la misma manera que han introducido en el Game Pass la versión 2 y 3, también espero que muy pronto introduzcan la versión remasterizada del 4, que también estoy deseoso de jugarlo. Y que evidentemente no tengo la capacidad económica para comprarlo y disfrutarlo, así que voy a esperar con mucha paciencia que también lo pongan dentro de la biblioteca del Game Pass. Ok, aquí se muestra otra parte de la historia original, que es el trancón. Ellos tenían que pasar por ese túnel, Tendremos que seguir así que caminando. quedan aquí atascados y ahí es cuando se acerca el camionero, el conductor a toda marcha, infectado por el virus T. Corriendo. Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. Y de la misma manera como ocurre con las películas de terror clásicas americanas, se mantiene mucho la oscuridad. Y ahí está el conductor, ya en la última etapa de su transformación. Uy. ¡Agárrate! Igual que en el original. Esto sucede exactamente igual. El conductor pierde ya total el conocimiento. Sin dejar de pisar el acelerador, se volca y ¡pum!
Aunque en el juego original este incidente se ve más aparatoso, la verdad. Porque el camión pasa por encima de la patrulla. Y este es el incidente que separa a los dos protagonistas. ¡Claire! ¡Claire, estás bien! Sí, estoy bien. ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! Sigue tú. ¿Tú Te veré en crees? la comisaría. ¿Tú Oye, crees que sea espere. peligroso? No. Ok, ahora tenemos que Esto huir. está descontrolado. Hay que mantener... Cuando están los zombies de espaldas es más fácil de evadir. Ellos van a reaccionar cuando te vean pasar, pero la intención es precisamente evadir y ahorrar recursos, porque no tienes cómo defenderte. Uy, espérate, que quedé atrapado aquí. Ah, que es por allá, Ok, aquí tenemos a alguien. Ok, la pregunta del millón es, ¿a dónde voy, ah? Ok, ya no me acuerdo. Ah, aquí está, el corredor. Ok. Hicimos un pequeño paseo. Mierda. Todos igual. Se han transformado. Ok, tenemos que llegar a la armería, que también es una escena icónica de esta historia. Ahí está RPD, La comisaría. la estación de policía, la supermansión, que también es espectacular todo el diseño. Me encanta. Y es un laberinto interminable. Ok. Y se están despertando. Uy, tenemos que seguir evadiendo. Vamos. Ok. Y entramos. Sin gastar una bala, vamos. Esa es la idea. Ok, en el juego original nosotros no entramos por la puerta principal. Nosotros entramos por un costado, por un acceso. Tenemos que revisar los entornos a ver si hay algo por allí que podamos utilizar. Algo que esté por allí. Una planta medicinal, munición, o lo que sea que podamos usar. Nosotros entramos, en el juego original, por esta parte, por estas escaleras. Así que cambiaron ahí un poco la dinámica. Así que, bueno, vamos a ingresar a la estación. Excelente, ¿eh? Me impresiona porque a pesar de que yo ya tengo la experiencia de haber jugado este título, aún no me deja de sorprender los detalles y lo bien que han reconstruido la mansión. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Y como lo jugué hace años, tampoco es que me acuerdo con mucha claridad de todo lo que tenemos que hacer, así que también hay algo de sorpresa en mi experiencia. Ok, tenemos que ingresar a la famosa laptop, que aquí en el juego original nosotros conseguíamos acceso a una puerta, a una oficina. Pero aquí nos da acceso a las cámaras de vigilancia. Lo cual es bastante lógico, ¿no? O sea, si quieres saber cuál es la situación de la estación, lo primero que tienes que buscar es precisamente acceso a las cámaras de vigilancia para saber qué tantos sobrevivientes hay, ¿no? Ok, esto es en el corredor de la derecha, que está bloqueado. Pasillo este. Ahí está. Debo encontrarle. ¿De acuerdo? Aquí está el baúl. Y vamos a guardar la llave. Fíjate que tiene un chulito rojo, tiene una marca roja la llave, que eso significa de que ya no la vas a necesitar. Así que como ya no la necesitas, tienes que guardarla o descartarla. Como tienes espacio de sobra en el baúl, la puedes guardar tranquilamente. Y la munición, obviamente, sí la vamos a conservar. Y tienes que usar las máquinas de escribir clásicas. Las tienes que usar para guardar tu progreso.
Como estoy jugando la versión estándar, no necesitamos tintas para poder guardar. En el juego original tenías que conseguir y ocupar dentro de tus bolsillos una tinta especial de las máquinas para poder salvar tu progreso. Era muy fastidioso, pero a la vez le daba todavía más un toque más complicado, de mayor dificultad. ¿Ok? Aquí necesitamos algo para romper esa cinta, para poder acceder a este pasillo, que en el juego original, por cierto, este pasillo es también importantísimo. Es un hall que está allí. Y luego nos conseguimos a uno de los jefes o uno de los enemigos más comunes que hay en este juego. Aquí tenemos un sprite, ¿de acuerdo? Buenísimo, lo vamos a poner en nuestros bolsillos. Mantente alejado, dice. Vamos a ver si podemos accionar. Ok. Okay. Bueno, creo que me fui muy directo a esta zona. Tenía que haber explorado un poco más la sala principal para ver qué otra cosa pudiese conseguir por allí. Y siempre tienes que buscar la manera de explorar las puertas que estén abiertas, las puertas inmediatas. Porque si te vas directo a la acción, puede que te saltes una parte importante o recursos que vas a necesitar para poder superar este tipo de situaciones. Okay. Nuestra linterna, por supuesto, es nuestra mejor amiga. Vamos a ver aquí. Hay una puerta abierta, sí. Ahí tenemos un zombie. Otra cosa puede estar allí. Allá tenemos un interruptor. Vamos a prender las luces. De acuerdo. Okay, parece que tenemos algo allí. Municiones. Perfecto. Vamos a recargar. Ok, tenemos 10 y 12 en el clip. Vamos a ver qué va por acá. Más nada. Ok, creo que no hay más nada por acá disponible. Aquí que tenemos. Tenemos que... Hay que mantener la A para poder sacar del medio el obstáculo. Ok, bien. El zombie que está dentro de la sala muy probablemente vaya a revivir en cualquier momento, lo que nos va a complicar un poco la situación. Ahí tenemos una puerta, aquí tenemos un pasillo. A ver. Antes de ir a ese pasillo, recuerda explorar lo que tengas al alcance. Siempre primero. No te saltes los espacios, no te saltes los pasillos. Tienes que explorar todo lo que tengas a tu alcance antes de continuar. Esa es la dinámica, la mecánica principal de este tipo de juegos. Ok, tenemos aquí abierto. Ok, bien, tenemos un sprite. Perdón. Okay. Aquí tenemos un sanitario pasando agua. Y tenemos con las flechas, los cursores, tenemos acceso rápido a ciertas cosas. Entonces, como tenemos acceso rápido, vamos a ver cómo es que se hace para entrar. Ok, este es el botón del mapa. Cuarto del vigilante. Nosotros estamos en los lavabos. Ok, con Y. Sí, con Y entramos y podemos asignar. Examinar, combinar. No. Combinar. Nosotros podemos... No, parece que no podemos asignar. Acercar, alejar, reiniciar. Mover. ¿Mover a dónde? No podemos moverlo. No podemos asignarlos de momento a los cursores de acción rápida. Bueno, no pasa nada. Seguimos. Ahora sí. Vamos a ver. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 enemigos.
¿Aquí hay alguna puerta? Sí. Y aquí tenemos una cadena que tenemos que romper y necesitamos una herramienta para poder conseguirlo, así que tenemos que avanzar. ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! ¡Abrid esta puerta! ¡Te sacaré! Vamos. Sigamos el curso de la historia. Vamos a apoyar aquí a nuestro compañero que vimos en la cámara de vigilancia. ¡Te tengo! ¡La otra mano! Hasta aquí llegó nuestro compañero. Definitivamente han suavizado bastante la acción, el terror, a pesar de que está un poco más detallado. Pero como se mantiene muy oscuro el juego, ok, estos son los famosos dibujos. Los dibujos son importantísimos para poder descifrar los enigmas de la mansión. ¿Lo ven? Son unas gemas y esos símbolos nos van a indicar el orden. Ya llegaremos allí. Ya llegaremos allí. Ok, listo. Ok, tenemos acá la situación. Opa. Ok. Recuerda, siempre las piernas. Ok. Ok, ese va a romper la ventana y se va a meter. ¿Y esa puerta? Está cerrada. ¡Ah! Ok. ¡Dios! ¡Están por todas partes! Me quedan solo 3 balas. 6. Uy, ya veo algo ahí. Ah, mira. Está cerrada también. Ah, buenísimo, ¿ah? Cosa que no tenemos. Se acabó. Por ahora. Gracias. Marvin Branagh. Ok, este es el comisario de la mansión. Había otro agente y no En el juego original también está malherido y tenemos que ayudarlo. Se supone que este iba a ser el jefe inmediato de Leon en su primer día de trabajo. El que le iba a mostrar Seguro que hiciste cómo era o cómo iba a ser su trabajo desde a partir de esa noche. ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Literalmente. Iba a empezar la semana Literalmente te va a comer vivo. Ah, mira, se No, pone el mira, uniforme clásico Estás aquí ahora, es lo que... del juego también. El uniforme reforzado de Teniente, RPD. Listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot, dijo que este pasaje secreto podría servir. Y ya me ensució el librito. Ya me lo Le ensució. llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle... ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo. ¡Basta! ¿Qué es eso? Una macana eléctrica. No repitas mi error.
Si ves a una de esas cosas, uniforme o no, no te lo pienses. Te lo cargas. Qué buenas las expresiones O corres. faciales. ¿Vale? No están perfectas, pero están bien logradas, lo suficiente como para que te puedas meter en la película de la saga, o sea, de la historia. Porque la intención de ellos, de los desarrolladores, fue crear como una película. Ok. Ahora sí estamos hablando. Preparar y cortar. Ya vamos a practicar. Lo asignamos. Ok. Con el otro botón. Ok. Y podemos atacar a la parte inferior. Ok. Ok. Buenísimo, buenísimo. Ok. Y aquí está el primer enigma de la estatua de la justicia. Son 3 medallones. Ok. Por ahora no tenemos que preocuparnos por eso. Encuentra los 3 medallones. Una vez que hayas superado la primera etapa, siempre es importante salvar. Salva tu progreso para que no vayas a tener ningún tipo de inconveniente. Así que vamos a reescribir allí lo que ya está guardado. Y nosotros que tenemos allí, ok, creo que puedo dejar un sprite. Voy a dejar en el baúl un sprite porque necesitamos uno solo de momento. Ok. Así que vamos a avanzar. No tenemos la herramienta para eso, así que tenemos que seguir avanzando. No tenemos la llave. Fíjate que la cerradura tiene un emblema como una especie de trébol. Tenemos que conseguir la llave con ese mismo símbolo. Así que nos vamos a la parte de arriba. Necesitamos un acceso para seguir avanzando. Aquí está la otra estatua que también necesita... Ah, ok. Aquí está. Este sí lo podemos resolver, creo. Tenemos que consultar nuestro librito. Aquí está el librito. Ese es el león, ¿cierto? Ah, no, pero fíjate. Así. León, planta y lo que parece ser una paloma. Parece ser una paloma. León, planta. Vamos a ver. León, planta y paloma. Águila, es un águila. Listo, ya tenemos un medallón. ¿Ven? Así de fácil. Y ahí la importancia de explorar y la importancia de poder estar atento a lo que llevas en los bolsillos. Pero ese medallón de momento no lo necesitamos y está ocupando un espacio en los bolsillos que nos va a entorpecer poder ocuparlo con otros recursos que son más valiosos para poder avanzar. Entonces vamos a guardar ese medallón en el baúl. Te vas a conseguir baúles a medida que vayas avanzando. Este no es el único. Y los baúles obviamente tienen siempre lo mismo, o sea, lo que comparten los espacios, así que no tienes que preocuparte por eso. Ok, seguimos avanzando. Debe haber un acceso en este pasillo a otra oficina. En el juego original esto no es así. Nosotros entramos por la oficina principal. ¿Aquí hay algo por acá? No, no tenemos nada. A ver, ¿esta puerta está abierta? Sí. Mira, una planta medicinal. Esta sí la vamos a necesitar. Las plantas medicinales se combinan. La verde con roja se combina para darte para mejorar la efectividad. Y las azules son medicinales para cuando está infectado con el virus. Folleto de la ciudad. Te damos la bienvenida. Aquí no hay nada importante. Pendiente con los documentos que están esparcidos por los escenarios, porque en esos documentos a veces tenemos combinaciones, claves necesarias. Por lo menos aquí hay una caja fuerte y necesitamos una combinación que no tenemos aún. Necesitamos conseguir un paper, un documento o algo escrito en una pizarra o algo que nos pueda servir. Así que tienes que permanecer atento. ¿Esta está abierta? No, no tenemos la llave también, ¿eh? Eso complica un poco las cosas. Vamos a revisar nuestro librito, cuaderno de la gente, a ver si hay alguna combinación. A ver, aquí, no, solo están los diagramas. Sí, solo están los diagramas. Muy bien.
¿Y aquí? Aquí no hay nada. Ta, ta. Por cierto que por encima de los... muy por encima de los sprites, te recomiendo usar las plantas medicinales. Los sprites los dejas almacenados en el baúl para cuando realmente los vayas a necesitar cuando te enfrentes a un jefe, a un enemigo que sea muy fuerte. De hecho, las plantas son para poder avanzar en los escenarios. Ok, vamos a llegar hasta el final del corredor a ver si hay algo por ahí guardado. Sí, mira, ¿ves? Hay municiones. Ok, conseguimos más balas. ¿Ves lo que les digo de poder explorar? Es importantísimo. No dejes escapar ningún espacio, ningún corredor. No tenemos la llave. Ok. Y tenemos que seguir avanzando. Tenemos que buscar otro acceso. Ok, ahora con el cuchillo conseguimos. Bien. Muy bien. Ahora vamos a entrar al famoso hall. Ok, pendientes aquí con los muebles. Hay que buscar, ahí hay algo. ¿Qué hay aquí? Más balas. Perfecto. ¿Verdad? Uy. Vamos a cargar. Ok, ¿qué tenemos aquí? Otra planta. Perfecto. Entonces vamos a combinar la planta verde con esta verde. Bien. Al combinar, te puedes combinar hasta 3 plantas. Y creo que puedes combinar 2 verdes con una roja o 3 verdes. Eso hace que sea muchísimo más efectivo. Nosotros vamos a tener que pasar a este dentro de esta sala, que son las oficinas principales de los detectives. Vamos a guardar y primero vamos a almacenar el sprite. Vamos a guardarlo. Vamos a usar las plantas, como les vengo diciendo. Vamos a sobreescribir. Y seguimos avanzando. Vamos. Por si acaso. En el juego original, justo en esta ventana, al acercarnos, veíamos pasar al primer enemigo fuerte. Y no sucedió. Prendemos la linterna. Menos mal que se prende de forma automática. Ok. Aquí. No hay puertas, no hay nada. Aquí tenemos un zombie que tiene un radio encendido. Vamos a probar aquí. Buenas texturas, buenas texturas. Y la cosa se va poniendo cada vez más fea, ¿eh? Ok, vamos a ver si este está... No, no está. Aquí tenemos otra puerta con el trébol. No tenemos la llave. Y ya en las paredes te puedes dar una idea de lo que viene. De qué tipo de enemigo estamos hablando. Tenemos una ventana totalmente abierta. Podemos bloquear el acceso utilizando algún tipo de madera o algo. Ok, este va a romper la ventana. Ya lo hizo. Ahí entramos. Aquí hay un paper, registro de los eventos. La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino. Ok, bla bla bla, bla bla bla. Han muerto 12 personas y solo quedan... Okay, magnífico. Aquí tenemos otro paper, es el mapa de la mansión. Ah, no, pero apenas de la planta baja. Sí. Ok. Eso te da una idea también de cuáles son las habitaciones que están aún sin explorar. La roja es donde estás ubicado en este momento, ahí está la marca del protagonista.
Y todo lo que está en negro es lo que no has explorado aún o que está en otro piso. Así que mira nada más todo lo que nos falta por explorar. Ok, y tenemos algo allá, ¿qué es? Ok, para salir. Cometí un error. Cometí un grave error. Mierda. Porque me faltó una puerta por explorar. Ok, más balas. Bien. Sigamos avanzando. Para no gastar más balas. Hasta que no se mueva más. Aquí tenemos algo por acá, ¿no? Depósito. Y ahí entramos a la oficina principal. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos pólvora. Bien. Importante la pólvora. Usos de la pólvora. Aquí te explican cómo combinar la pólvora para poder crear munición. Hay de diferentes tamaños y presentaciones y colores. Mira, todas los despachos tienen nombres de los detectives. Elliot, Edward, tenemos allí... Uy, se nos está quedando algo allí. Tenemos otro paper, informe de operación. Estoy solo con otros 3 sin armas y munición y tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente. No sobreviviremos. La oficial Phillips sugirió que escapáramos por las cloacas. Al parecer hay un túnel secreto bajo este lugar de cuando todavía era un museo. Ok, bien. Vamos a ver qué tenemos en los casilleros. Bien, muy bien. ¿Hay otro casillero abierto? No. Ok, aquí tenemos a este compañero. Vamos a ver. Primera tarea del novato. Ah, mira, un informe para el novato Kennedy. Le vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea. Tu misión es abrir tu escritorio. La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. Hay 2 cerraduras. 1 en cada lado de tu mesa. Asegúrate de abrir ambas. En general, tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros, pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon. Por cierto, es posible que te cueste sacarle una respuesta clara a Scott. Teniente Brannan. Garabateando en una esquina ensangrentada dice: alégrate de no estar aquí, novato. Oh, buenísimo cierre. Muy buen cierre para la historia. Las iniciales de nuestros nombres. Bien. Una cerradura aquí y la otra cerradura allá. Entonces, David Ford, en el orden dice. ¿Y cuál será el orden correcto? Esa es la pregunta. Vamos a entrar aquí un momento. Tenemos un zombie, tenemos una caja fuerte. ¿Pero qué?
Otra caja fuerte. No tenemos la combinación. Y aquí este despacho tiene un nombre. Este era del comisario, ¿no? Sí. Ok. Aquí se llama Neil. N-E... N-E-D. Vamos a probar esa combinación. N-E-D. N-E... Net. Ok, primero. Ok, el orden. Ese es el orden. Aquí tenemos a Marvin. M. No, al revés. Tendría, ¿no? que ser. Tendría que ser. Como que se cayó. ¿Cómo que se cayó? Ah, Rita. Rita Phillips. No, el de aquí. Está. Ahí está, está en el suelo. Es George. G-R-M. G-R-M. Ok. G. No está la G. ¿Por qué? No es George, pues. Pero no está. Entonces, ¿será que es al revés? Entonces, ¿será que es al revés? ¿Será que es M-R-G? M-R-G. Vamos a intentar así al revés. M-R-G. Eso era. Perfecto. Y listo, un cargador extendido. Buenísimo. Y este es mi escritorio que nunca voy a usar. Perfecto, entonces ahora vamos a combinar el cargador extra con nuestra clock. Qué belleza, ¿eh? Ahora tenemos 24 proyectiles. ¿Qué otra cosa hay por aquí? Porque como no tenemos la llave, no podemos tener acceso. Así que tenemos que irnos. Oh. Ok. Oh, oh. Uy, me salvé. Mierda. Basta, Qué mal, mal. Ya. Pero eso nos complica mucho más las cosas, ¿eh? Ya estoy en problemas, así que vamos a tener que usar la planta. Recargamos, ya solo me quedan 20 proyectiles. Uy, la situación se está complicando, señores. ¿Y aquí qué hay? Aquí está el depósito. 102. Los casilleros electrónicos. Vamos a necesitar abrir esos casilleros. Necesitamos una tarjeta que no tenemos. Ok. Entonces por ahora estamos dejando atrás 2 baúles, 2 cajas fuertes que tenemos que conseguir la combinación. Tenemos que conseguir una tarjeta y vamos a ver si podemos abrir los seguros electrónicos de estas cerraduras. Por aquí tenemos algo. Sí, tenemos un paper. Circular sobre las taquillas. Y se parece que el teclado de las taquillas le falta algunas teclas. Sugiero que quien sea responsable de este follón encuentre teclas de repuesto y lo arregle ya. ¿Sabes quién eres? Ah, buenísimo. Ok. Entonces, ¿cuáles son las teclas que hacen falta? El 2 y el 3. Ok, el 2 y el 3. Entonces, este no lo podemos abrir y este no lo podemos abrir de momento. Entonces este sí, el 1.6 y el 1.9. Ese sí los podemos abrir.
1.6 y 1.9. A ver, 1.06. Enter. Listo. Ok. Otra pólvora, creo. Y 1.09. Enter. Perfecto. Munición necesaria. Y de este lado, ¿qué tenemos? Tenemos 203, no la podemos abrir. Y la 208 tampoco la podemos abrir porque no está en la tecla 2. ¿Esto qué es? Un rollo de película. Ok, tenemos que abrirlo. Tenemos que encontrar la forma de revelar esa fotografía. Alguna respuesta vamos a encontrar allí. Ok, nos hace falta la tarjeta y las teclas de la máquina. Ya pueden ver cómo se van sumando los problemas. Entonces tenemos que encontrar siempre la manera de avanzar poco a poco sin olvidar lo que estamos dejando atrás. Okay, tenemos que avanzar por este corredor. Eso se va a romper en cualquier momento, así que vámonos. Ah, mira, una tabla. Esa tabla es la que podemos usar para bloquear las ventanas. Así que vamos a usarla para bloquear esta para que... Ok, listo. Ya con eso podemos estar tranquilos de que no va a haber enemigos que puedan dificultarnos el avance por este corredor, que vamos a transitarlo muchísimo, por cierto. Ok, este es el cuarto oscuro. Es un despacho donde hay un cuarto oscuro donde se pueden revelar las fotografías. Beneficio de las hierbas. Aquí viene lo bueno. Aquí es donde te explican cómo combinar las plantas medicinales. Y hay una máquina de escribir. Tenemos un interruptor de luces. Tenemos casillero. Munición. Bien. La munición la combinas una encima de la otra. Para que cuando son del mismo calibre. Ahí tenemos el baúl. Vamos a prender la luz. Buenísimo. Buenísimo. Antes de vamos a revelar la fotografía. Los negativos contienen pruebas. Mantener bajo custodia. Ah, mira, una planta roja. Buenísimo. Y vamos a hacer la combinación. Sí. Vamos a combinar esto con esto. Lo que les había dicho. Ahora tiene mucha más potencia. Cuando la vayamos a necesitar, va a aumentar bastante. Y mira otra cosa importante. El objeto secundario de defensa, el cuchillo, está por debajo de la mitad de su vida útil. O sea que se daña con el uso. En el momento que se dañe por completo tenemos que deshacernos de él y conseguir otro. Muy importante. Vamos a combinar la pólvora. ¿Ves? Al combinar la pólvora conseguimos más munición. Combinamos la munición del mismo calibre para que los queden bolsillos disponibles. Eso también es muy importante. Siempre tienes que estar vigilando los espacios porque vas a necesitar los bolsillos muchísimo para poder resolver los problemas que vienen a continuación. Usamos el rollo y se revela esta fotografía. Foto conmemorativa. Tiene un libro y un bastón con una gema, con una de las rocas, una de las piedras que vamos a necesitar. Creo que en esta estatua creo que hay que una cosa por otra. O sea, das una cosa y te entrega la otra. Muy bien. Listo. Vamos a guardar. Ok, perfecto. Aquí en estos cajones, en el juego original había munición y tal. Aquí no hay nada. Así que no queda de otra. Vamos a guardar lo que no necesitamos, que no, de momento no tenemos nada que guardar. Seguimos adelante, vamos a subir los escalones. Siempre pendiente con los ruidos.
Listo. Es una lástima que no me dejen nada, ¿no? Por el esfuerzo, digo yo. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Pero qué? Listo. Completado. Vamos. Ok. Seguimos avanzando. Vamos a recargar. No podemos seguir subiendo las escaleras sin antes explorar el pasillo que está inmediato. Recuerden eso. Nunca dejen nada sin explorar. De hecho, tengo que regresar al pasillo inferior en cualquier momento porque dejé cosas allí. Hay una oficina que no exploré. Ok, combinación. Ah. Vamos bien. Vamos a ver aquí. Ah, mira, munición de escopeta. Bien. Eso me indica que muy pronto nos van a dar otra arma. Instrucciones de caja portátil. Pulsa un botón para encender la lámpara correspondiente. Ábrela encendiéndolas todas. Debes pulsar los botones en orden. Pulsar el botón equivocado hará que todas las luces se apaguen y tendrás que empezar la secuencia de nuevo. Caja fuerte portátil. Ok, y tenemos que abrir esa caja. Vamos a examinar. Una pequeña caja fuerte, dice. Vamos a ver. Ok, mal. Ok, mal. Ok. A ver, 1, 2, 3. No, 1, 2, 3. No, 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 4. No, 1. No, lo hice mal otra vez. 2, 3, 4. Uy. No. No. Oh. Uy, 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 estoy cerca. Vamos. Listo. Tienen que encontrarle la lógica, la secuencia específicamente. Ah, mira, una tecla de repuesto. Bien, ya tenemos una, nos falta otra. Ahí seguimos avanzando. Aquí necesitamos una herramienta para eso, que no tenemos, ¿verdad? No tenemos. Ok, eso me va a dar un revés. Tengo que regresar. Y aquí había algo. Sigamos subiendo. Okay. Súper necesario. Otra combinación. ¿Y qué hay? Mira la llave. La primera llave. Y ya no tenemos espacio en los bolsillos y eso es gravísimo. Grave, grave, grave. Ajá. ¿Se acuerdan lo que les había dicho de la ventana, no? Ok. Señores, tenemos serios problemas. Serios problemas.
Esa madera la necesitamos y no la podemos llevar porque no tenemos espacios. Vamos a tener que descartar algo. Yo no puedo combinar esto ya porque no lo puedo hacer, así que voy a tener que descartarlo. Sí. De momento no voy a llevarme la pólvora porque necesito dejar por lo menos un bolsillo. Tampoco me puedo llevar el tablón. Vamos a ocuparnos de lo más inmediato. Con cuidado. Ya hay algo en la estantería. Munición. Ok. AC4 es para poner un dispositivo. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Más. Excelente. Excelente. Ahora sí tenemos más bolsillos. Y tenemos un documento. Garabatos de alguien. Me han echado con lo que he hecho por ellos, pero si tienen que ser así, que así sea. Me divertiré un poco por mi cuenta mientras todo se va a donde ya sabes. He encerrado a todos esos cerdos en una jaula de metal y he colocado C4. Por acá ahora está por no divertido, así que mejor le voy al lunático, no sé qué tata. Ok. Fue quien puso ese artefacto allí, diciendo lo que hay que hacer. Y tenemos que acceder a esa sala. Ok, entramos a un hall. Ahí abajo tenemos que descender, pero... Leon, soy Marvin. Necesito que vengas cuanto antes. ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo. Es importante. Recibido. Voy para allá. Oh. Ok, fue una forma rápida de descender. Uno. Dos. Buenísimo. Esto es para... Hay que descenderse. Y ya no tengo cómo defenderme. Ok, exploraremos un poco más. El libro rojo que aparece en la fotografía, ¿se acuerdan? Aquí vamos a tener que, si tiene algo por dentro, vamos a examinar. El libro rojo dice. Nope. Y la textura es increíble, ¿eh? Buenísima la textura. Hello. ¿Pero qué? ¡Aparta! No hay más nada.
Ok, ya tenemos otro objeto de defensa. Bien. De aquí. Aquí salimos. Creo que con la llave, creo que la podemos usar aquí. A ver. Sí. Perfecto. De esa manera tenemos acceso al hall principal. Buenísimo. Eso también es importantísimo. Hay que abrir el espacio, hay que usar las llaves para poder resolver y tener acceso a los sitios principales. ¿Qué tenemos aquí? Más pólvora. ¿Qué tenemos aquí? Más mapas. Sí, este es el mapa. Ok, bien. Y aquí tenemos... Esto es un unicornio con una combinación. Ok, vamos a ver si está en el diario. La combinación. Registro de los eventos. Informe. ¿Dónde estás? Uso de la pólvora. Folleto. Cuaderno de la gente. El unicornio. Ahí está el unicornio. Es 2 peces, un alacrán, un escorpión y una vasija. Vamos a ver. 2 peces. Y una vasija. Aquí está. Listo. Ok, segundo medallón. Y con eso ya no tenemos más bolsillos, no tenemos espacio. Esto es una puerta. Está cerrada. Bien. Seguimos. Ok, ya llegamos al salón principal. Vamos a almacenar en el baúl las cosas que no necesitamos y a ponernos al día con la historia, con el detective, con el comisario. Antes de ir a hablar con él... Ah, no podemos. Tenemos que hablar obligatoriamente con él. Has vuelto. Vamos a ver. Mira. Sí, lo ha conseguido. ¿La conoces? Sí, se llama Claire. Vino conmigo a la ciudad. Puedes ir a esa entrada por la segunda planta. Lado este. De acuerdo. De acuerdo, tío. Ya tenemos la llave para avanzar. Y tenemos 2 medallones. ¿Podemos colocar uno? Sí. Y se desbloquea la primera fase. Así que Elliot tenía razón. Sí, pero el pasaje aún no está abierto. Ok, entonces, el libro nos lo llevamos, la llave también. La munición de esto todavía, esto lo llevamos porque lo necesitamos. Esto lo vamos a guardar. Y vamos a poner el medallón en su sitio, para luego venir a guardar. Ya nos quedaría un solo medallón por descubrir. Y tenemos la llave para seguir avanzando en el otro nivel. Listo, nos queda el del medio. Y hay otra cosa que tengo que hacer importante, que es explorar la zona que me faltó. Hay una oficina. Vamos a reescribir los datos porque tenemos que volver al corredor este que se va a complicar en cualquier momento. Ah, no es la misma llave, ¿ven? No es la misma. Hola. Ok, ya nos queda muy poca munición. Por cierto, aquí no era que estaba el acceso. No, no está aquí.
Esa es la oficina que me faltó por explorar. Espero que esté abierta. Ay, no tenemos la herramienta. No la tenemos. Qué grave. Qué mal. ¿Y no hay otra cosa aquí? Nada más. Un paper o algo, una combinación. Ah, bueno, sí, pues. Por lo menos. O sea, tenemos que repetir la hazaña. Como tenemos una tecla, podemos usarla. Y es la tecla 2. Entonces podemos usar la 102. 102. Enter. Ok. Y por aquí tenemos la 203. Ah, no podemos. La 206. 208. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Quedaría pendiente esta. 208. Ah, y nosotros no podemos usar esa misma tecla. Ah, no, porque ya una vez... Sí, ya una vez usada no la podemos quitar y poner. Qué lástima. Vamos a guardar esto. Y vamos a buscar esto. Combinamos. Combinamos. ¿Se dan cuenta la importancia de los recursos? Hay que usar con inteligencia los recursos. Y ahora nos vamos. Y lo rompe, pero no puedes pasar. No puedes pasar. A la final esto está cerrada, ¿no es cierto? Sí, lo está. Pero esta sí está abierta. Creo que tenemos la llave para abrir este acceso. Sí. ¿Se dan cuenta? Fácil. Y ahora sí podemos subir. Vamos a ver. Ok. Listo. Ahora vamos a revisar si la llave ya no tiene utilidad. Precisamente, ¿ven lo que les había dicho? Sale el símbolo rojo indicando que ya no es útil y ya está ocupando un espacio innecesario. Así que vamos a descartarla. Listo. Ok, ahora en este momento no sé exactamente. Uff. Se dio durísimo, ¿eh? Pero antes de avanzar para allá, sigamos por acá. Ok, aquí tenemos una puerta cerrada. Esto lo vamos a necesitar. Necesitamos una llave especial, una manivela. No tenemos. Y tenemos una puerta. Ok, con cuidado.
Aquí está la famosa estatua de la fotografía. Y tenemos que ponerle la mano. Lo primero, la mano. Lo segundo, el libro. Teníamos que combinar la mano con el libro primero. Afortunadamente el sistema nos lo facilita. Y nos va a dar el mazo con la piedra. Muchas gracias. El cetro. Perfecto. Pero sí. ¿Y qué pasó con el cetro? Sí. No lo había cogido. Hay que tener cuidado porque se pueden quedar los objetos en el sitio. Si no aceptas almacenarlos en los bolsillos, ¿eh? Vamos a examinar. A ver si hay que... ¡Ay! ¿Vi? Sí, tenía un botón y con eso le sacamos la piedra, que es lo que realmente estamos buscando. Ok, tenemos la primera medalla. De la primera roca, perdón, una gema. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¡Ajá! La tarjeta de acceso del locker electrónico. Y tenemos un artículo de arte. El rubí que cautivó a Eduardo, el príncipe negro. La perla que la reina del Nilo dejó seca. Y el diamante que llevó a una reina a la guillotina. ¡Vaya! ¡Qué historia tan trágica! ¿Hay alguna otra cosa que necesites saber? Parece que no. Ok. Bueno, ya creo que en esta sala hemos cumplido, no tenemos más nada que hacer. Así que ahora sí podemos ir a la locura de lo que nos espera adelante. Por ahora deberíamos regresar, de hecho. Deberíamos regresar antes de avanzar. Pero creo que hay un acceso para la parte inferior. Y aquí tenemos una planta. Veamos si podemos combinar esa planta con esto. No, no podemos. Muy bien. Está. Este es un acceso de emergencia. Y ahí puedes apreciar qué fue lo que pasó. Se estrelló un helicóptero, tal cual como en el juego original. ¿Y qué hay? No hay nada. Y nos cubre el acceso. Por supuesto no podemos avanzar por este pasillo, así que tenemos que descender. Era lo que te estaba diciendo, creo que hay un acceso a la parte de atrás del corredor. ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! ¡Boom! Claire. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada. Aún de una pieza. Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos. Por desgracia, no. No, tiene otras cosas más útiles. Ya sabes, al pie del cañón. Está bien. Coqueta. No, aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontramos. Uy, ay, ay. Ok, adiós acceso. Ya sabes lo que hay. Sí. Hora de cenar. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también. Claire, debes irte. ¡Ya! Saldremos de esta, los dos. Muy bien. Marvin, tengo un problema. Los zombies me rodean. Ajá, aquí está la ganzúa. La ganzúa no, la herramienta de cortar. Y la vamos a necesitar. Marvin, ¿me recibes? Marvin. Mierda. Ok, más munición. Tenemos que apurarnos en abrir esta cosa. Bien. Bien. ¿Y ahora? Aquí. Por cierto, nosotros podemos colocar... Vamos a colocar esta cosa aquí. Oh. Oh, qué mal.
Bueno, menos mal que estamos consiguiendo bastante munición. Granada cegadora. Fastidio, de verdad. ¿Pero qué? Ok, por ahora nos estamos librando, pero tenemos que seguir explorando. No podemos llevar la pólvora, a no ser que consigamos otro. Antes de avanzar, tenemos que terminar de explorar. Ajá, bien. Bien. Y aquí hay pólvora de calidad amarilla. Ok. Está complicado, señores, está muy complicado esto. No podemos llevarnos eso tampoco. ¿Qué hay aquí? Componente electrónico, lo necesitamos con urgencia. Vamos a usar esto, no podemos. Vamos a descartar esta planta, lamentablemente, porque necesitamos el componente electrónico para salir de aquí. Posible. Listo, ya podemos abrir la puerta con tranquilidad. Okay. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ah, la entrada. Y aquí se había quedado pendiente este almacén. Ah, mira. ¿Qué es esto? Munición. ¿Se dan cuenta lo importante que es explorar? Había quedado pendiente ese almacén allí y es súper importante. De hecho, podemos usar, si tenemos un espacio para cubrir allá, por si necesitamos regresar a ese salón. Aquí. Listo. Bien. No quiero líos. Ok, más atrás, creo que más nada por ahora. Ok, vamos a deshacernos por ahora de lo que no necesitamos. Es una gema. Creo que la gema de momento no la necesitamos. Lo que sí necesitamos es llegar al almacén. Nunca olvides guardar, importantísimo. Vamos a cortar camino. Todavía nos faltan las combinaciones de las cajas fuertes. Buenísimo. Ahora sí estamos hablando. Ok. Cambiar de arma. Ahora sí. Ok, que los cursores solo sirven para cambiar de armamento. Es más rápido, pues. Okay. Y de aquí tenemos pendiente esto, el 103, que tiene una daga. Y aquí tenemos pendiente... Ay, güey, muy importante, el 203. Importantísimo. Más bolsillos. Ok, por ahora por aquí.
Ok, y tenemos ahora esto para avanzar y esto para avanzar. Tenemos que subir, llegar a la segunda planta. ¿Dónde es que era? Ah, no, aquello es una manivela. Y yo no tengo una manivela. Yo lo que tengo es... Eso era para... Espérense, espérense. Para abrir el coolant. Ah, ya, listo. Sí, es por aquí. Oh, oh. Otra cosa que cuando apunten lo tienen que dar un espacio. Porque si no... Ahí está. ¿No? ¿No era por aquí? Parece que no. No creo. No se puede usar aquí. O sea que es por el otro lado, ni siquiera... Ya me acordé. Uy, vamos. Ok.
Ajá, el dispositivo. Vamos. Locker room. Cap. Cap. Okay. Ajá. Le sacamos el seguro a esta puerta para tener un acceso rápido. No tenemos la llave de aquí. Tampoco. Locker room cap. Ya no vamos a necesitar esa herramienta y esto sí y esto sí. Ok, entramos. Debe ser esta. Cap. Ajá, listo, vamos. Perfecto, munición, munición. Y ahora sí. Okay. Se quedó allí. Uy, lo malo es que casi no tenemos para defendernos, ¿eh? Conveniente, muy conveniente. De momento no, porque no hay más nada. Aquí nos dirigimos a la oficina de los Stars, la división especial. Uy. Oh. Hey, nos salvamos de milagro. Le puso encima una granada cegadora y hasta ahí llegó. Ah, recobramos el... Ah, esto no sirve ya. Y nos quedamos sin munición también. Bien. Esta es la oficina principal. Este es el despacho del hermano de Claire Redfield. Ok, bien. ¿Hay aquí? Bien. Este es... ¿Qué tenemos? Una batería. Bien, que lo vamos a combinar con el dispositivo, con el detonador. Ya sabemos dónde lo vamos a poner. Y tenemos circular interna. Y hay una combinación, 9-15-7. Nota de reubicación interna de los suministros. Combinación de 3 cifras en la caja ignífuga. Pasa
De la oficina 2F de los Stars a la oficina oeste 1F. Ok, abajo. 15 izquierda. Izquierda 9, derecha 15, izquierda 7. Ok, es el despacho que está en la parte inferior, donde están las oficinas de los compañeros, donde está también mi escritorio. Ahí creo que es donde se refiere. Ya nos vamos a ir para allá. ¿Qué tenemos? Tenemos más espacio. Un sprite. Sí. Bien. La radio. Vamos a ir por acá. Okay. Armory Locket. Authenticated account. Fail authenticated account. No podemos abrir. Inserte la llave electrónica en el puerto USB. Necesitamos un USB. No tenemos. Eso es para poder ingresar. Así que queda pendiente el acceso a este locker. Bien. Y tenemos que regresar, por cierto, porque nos había quedado por acá la pólvora. Vamos aquí. Aquí. Combinar. Listo. La amarilla con la azul es munición para la escopeta. ¿Ven? Aquí otra llave. No tenemos. Ok, mira dónde hemos parado, ¿ah? Si no lo tenemos. ¿Pero qué? Ah, tenemos que subir. Ocho, 7, 6, 5, 4. Uy. Combinación. No va a salir bien. Ah. No. Me las gasté a lo tonto. Y esta combinación era... Ok, entonces... Jodienza. Mujer, Cupido, serpiente. Listo. Estaban deteriorados allí los símbolos, no quita que podamos avanzar. Ok, listo. Ahora tenemos que huir.
quitamos de encima. El problema es que ya no tenemos nada de munición. Ese es el gran problema. Bien. ¿Dónde está el comisario? Ok, avanzamos más. Por lo menos tenemos algo con que defendernos. Acabamos la partida y lo dejamos por hoy hasta acá, antes de seguir avanzando. Espero que lo que lleve de historia te esté entreteniendo bastante, porque la verdad es que está bastante bueno. Y a pesar de que ya yo jugué este título, aún no me para de sorprender porque no lo tengo claro todo lo que tengo que hacer. Así que nos vemos en el próximo video, mis amigos. Esto va a continuar.